encima. Entonces comienza a afectar nuestra autoestima y no nos damos cuenta de que realmente pueden ser vidas que parecen ser perfectas y no lo son. Cómo nosotros comenzamos a controlar ese bombardeo de perfección que nos dan las redes sociales y que nosotros comenzamos a sentir que tal vez nuestra vida está mal. Recordemos que la autoestima es esa valoración que nos damos a nosotros mismos. Entonces, dentro de la autoestima está la parte de ese autoconcepto que yo me dio. Entonces, ¿qué tanto he logrado? ¿Qué tanto he alcanzado? Entonces, al ver las publicaciones de otras personas en esa vida perfecta, de manera inconsciente podemos empezar a compararnos con esas otras personas y empieza a afectar esa valía que yo me doy a mí mismo y empieza la frustración, ese enojo y muchas veces como no sabemos canalizar esas emociones, entonces las dirigimos hacia nosotros mismos y podemos empezar a realizar acciones que en vez de favorecer nos empezamos a sabotear porque empezamos a pensar en esa vida ideal, pero no somos conscientes también de cuáles son mis fortalezas y qué es lo que yo también tengo que mejorar. Solo sé que quiero que mi vida sea perfecta, pero no sé cómo la voy a alcanzar. Entonces es ahí cuando también podemos buscar apoyo profesional en función de encontrar esa adecuada gestión de las emociones, el manejo de esos pensamientos y el cómo vamos a nuestra conducta, a dirigirla en función de crecer nosotros mismos. Porque, por ejemplo, a veces nos olvidamos también de conectar con lo que nos rodea, conectar con las personas, conectar con el medio ambiente, con la naturaleza en sí y descubrir lo valioso que somos y que lo que hemos alcanzado es fruto de nuestros esfuerzos y que vamos a seguir alcanzando nuestras metas a medida que vayamos desarrollándonos. Pero a veces por ese bombardeo que nos hacen las redes sociales nos olvidamos de todo eso y nos enfocamos más en la vida de otras personas que en la de nosotros o empezamos a crear una imagen que no tiene nada que ver con lo que realmente soy. Sí, yo creo que es muy importante mentalizarse que ninguna vida es perfecta, ¿verdad? Si bien qué bueno que nosotros podamos ver la proyección de alguien compartiendo sus alegrías o sus frustraciones, incluso usted mencionaba personas que se toman fotografías llorando también y así, pero uno estar consciente de cómo hay que vivir su presente realmente, ¿verdad? Y no decir yo no tengo, yo no tuve, sino que estar en tu presente y realmente vivir eso. Y si hay algo que no se está haciendo bien, en ese mismo presente nosotros poder ir cambiando, ¿verdad? Exacto, entonces, como tú dices, hacemos como una reflexión del aquí y el ahora. O sea, ¿qué sucede en mí? ¿Qué es lo que yo deseo alcanzar? Sí es cierto que hay una imagen que muchas veces la misma sociedad nos dice que hay que proyectar, porque te muestra la parte de la reputación y la misma sociedad te va inculcando eso. Pero tú tienes que enfocarte en qué es lo que yo deseo para mí, qué es lo que necesito en este momento. Puede ser que yo esté atravesando un momento muy difícil, pero eso no quiere decir que siempre va a ser así. Entonces, como tú decías antes, evitar que empezar a buscar ese mismo tipo de imágenes que en vez de favorecernos nos generan más ese dolor emocional, sino que por el contrario, si yo me siento triste, puedo buscar imágenes en relación a cómo motivarme, a cómo crecer como persona. Puedo detenerme, apagar el celular y salir a caminar, ver un atardecer. Entonces, cuando tú empiezas a ser consciente de ti mismo, de qué es lo que está pasando en ti, tú evitas esos excesos y evitas también crear una falsa expectativa contigo mismo y crear falsas imágenes. Ok, también podemos hablar un poco de qué sucede con los niños y los adolescentes. Sabemos que, bueno, vivimos en un mundo que no podemos estar exentos, ¿verdad? No los podemos tener en una burbuja fuera de ellos. Para un adulto, tal vez es probable que comprendamos más esto, ¿verdad? Que no todo es cierto, que en las redes sociales encontramos una cantidad de información que no toda es verdad, pero ¿cómo hacemos con nuestros adolescentes y nuestros niños? No los podemos aislar, pero tampoco les podemos dar en exceso a las redes sociales porque incluso es peligroso. Entonces, ¿cómo encontramos el balance? Porque vemos muchos niños que se vuelven obsesionados con las redes, hacen caprichos, algunos pues se llegan a cometer graves errores, hemos visto también suicidios o cosas así por lo mismo de las redes. Entonces, ¿cómo encontrar el equilibrio entre tenerlos
o sea, actualizados, pero tampoco que lleguen a ese borde. Creería que en ese sentido es de recordar de que muchas veces tomamos el dispositivo como que si es el niñero o la niñera. Entonces, para que los niños estén entretenidos y no generan molestia. Entonces, a veces ese pensamiento del adulto puede ser comprensible hasta cierto punto, porque está cansado por su trabajo, tiene que hacer otras cosas. Pero nos olvidamos de que también los niños y las niñas son bombardeados con mucha información que muchas veces no está acorde a la edad que ellos tienen. Entonces, ahí es responsabilidad de nosotros como adultos establecer límites de horario y una supervisión constante hacia lo que ellos están consumiendo en esos medios. Por ejemplo, hace poco conversando con una amiga, ella me decía que su hijo estaba viendo es un youtuber en donde usa como unas imágenes como bien bizarras. Entonces, pero ella desconocía todo eso hasta que el niño le pidió para Navidad unos peluches como esa imagen. Entonces ahí fue como que ella tomó conciencia de ¿y eso qué es? Y ella se acercó a la tablet y vio que el historial que el niño manejaba. Entonces se dio cuenta de lo que él estaba consumiendo y empezó a poner ciertas restricciones a lo que él iba a consumir en las redes. Entonces, en ese sentido, ser muy precavidos en por qué le estamos dando esta tablet, en cuánto tiempo mi niño o el niño está en dispositivo, porque los niños y las niñas a esas edades todavía no son muy conscientes de lo que ellos están consumiendo, sino que a ellos les gusta, les entretiene, les divierte. Pero nosotros como adultos le hacemos tomar conciencia de que es bueno y lo que no es tan bueno para ello. Entonces, igualmente cuando llegamos a la adolescencia es importante que los padres o responsables tengamos una comunicación cercana con nuestros hijas y hijos, porque muchas veces ocurre que cuando el adolescente pide un consejo, la familia en vez de apoyar, lo juzga, lo critica, entonces él busca por otros medios las respuestas que no encuentra con su familia, con su mamá, con su papá. Entonces, brindar esos espacios de reflexión y comprensión también van a ayudarnos a nosotros a orientarlos en cómo usar de forma más adecuada las redes sociales. Sí, aquí es enseñarle a nuestros hijos que el espacio seguro somos nosotros, ¿verdad? Exacto. Y no las redes sociales. Si tienen alguna consulta o comentario, también puede hacerlo a través de nuestro WhatsApp 7893-7749 y es bienvenido para que nosotros podamos consultarle al licenciado Fabricio también. Hablemos de una situación a la cual nosotros nos estamos enfrentando, Fabricio, y es la de muchos jóvenes que tienen mucha pereza realmente de poder ser disciplinados ante un trabajo. No lo generalizo, pero ahora es más difícil poderlo encontrar y tiene una explicación. Muchos expertos, yo leía y decían, pues todo se tiene a la mano. Tú puedes comprar ropa y lo tienes en línea, tú puedes pedir comida en línea, todo viene a ti, ya no trabajas tú por obtenerlo. Entonces, ¿qué efecto también están dando las redes sociales respecto a eso? Porque eso también me convierte en una persona en la que no dispongo de actuar ni siquiera por mi bien. En ese sentido, fíjate que ese fenómeno ya venía dándose desde antes de la pandemia, pero con la pandemia como que se agudizó más. Sí. Entonces es como una pereza cognitiva de no querer hacer las cosas, sino que dejar que los demás lo hagan por mí. Entonces, y muchas veces eso se va dando desde la educación que está en la escuela, porque, por ejemplo, se dice de que los niños y las niñas hay que darles todos, pero se cae también en una sobreprotección, en donde cuando tú le das todo, no le permites al niño y la niña equivocarse. Y el error te ayuda a ti a ir fortaleciendo esas habilidades a través de ese ensayo y error, porque tú vas aprendiendo. Entonces, cuando tú llegas a la adolescencia y te das cuenta de que siempre va a haber alguien que lo va a hacer por ti, por ejemplo, te dicen, si no arreglas tu recámara no vas a salir. Y tú no lo haces. Y luego siempre sales. Y cuando llegas ya tu mamá te arregló el cuarto. Entonces tú aprendes. Al final no tuvo validez. Entonces vas aprendiendo que siempre va a haber alguien que va a hacer las cosas por ti. Y hoy, como tú dices, tenemos todo a la mano: ropa, comida, transporte. Entonces las mismas redes, el mismo desarrollo tecnológico nos va acomodando. Pero siempre tenemos que aprender a qué es lo que yo quiero para mí mismo.
porque quieras o no, cuando yo esté en un trabajo, me van a exigir. Y no puedo pasar todo el día prendido en una red social, distrayéndome, porque a veces sucede de que nuestra atención no nos enseñaron a cómo canalizarla en una actividad y siempre estamos atentos a todo lo que nos pasa y nos distraemos fácilmente. Entonces, al no saber canalizar esa atención en una sola actividad, nos volvemos poco productivos, nos cansa todo aquello que nos requiere un esfuerzo, ya sea físico o mental. ¿Y qué es lo que hacemos? Está la procrastinación. Y usamos las redes sociales para eso, para procrastinar, para matar el tiempo. Voy a ver 15 minutos el Facebook o el TikTok y cuando venimos a ver ya pasaron 2 horas. Entonces nos volvemos también muy poco productivos. Y eso es un fenómeno que se va a seguir dando mientras realmente no tomemos conciencia de qué tanto nos afecta este consumo de tecnología que no es provechosa, porque la tecnología no es buena ni es mala, sino que es como nosotros la utilicemos. Porque hay personas que lo utilizan para crear contenido, compartir información, generar nueva tecnología. Pero hay otras personas que solo nos acomodamos a querer consumirla. Entonces esa es la reflexión, ¿para qué yo voy a usar esa tecnología en mi vida? Yo creo que ha sido un tema muy interesante, sobre todo porque ahora ya nadie puede vivir sin el celular, sin las redes sociales, incluso los trabajos ahora en día lo ameritan en muchos casos, así que creo que, como usted lo mencionaba, no es de aislarse ni tampoco concentrarse solo en eso, sino que poder crear un balance en nuestra vida y detectar también qué contenido nos hace bien y qué contenido no, a nosotros y también a nuestros hijos o las personas que están cerca de nosotros. Licenciado, si nos pudiera también hablar un poquito acerca de sus contactos para las personas que han detectado un problema en ellos y tal vez la relación que tienen con redes sociales para poder resolverlo, o sea, ayudarnos de un profesional, es amarnos y aceptar de que sí necesitamos ayuda de alguien más para superar. Sí, en efecto, será un placer. Estamos en Facebook como Axones y Dendritas y también en TikTok e Instagram. Entonces, igualmente, nos pueden contactar vía WhatsApp, y también por correo electrónico. Perfecto, ahí aparece en pantalla el WhatsApp, es el 74662945 para que usted pueda agregarlos. Están también incluso en TikTok como Axones y Dendritas. Y también está el número 7792-8637. Son los diferentes contactos. Recuerde, usted puede consultar por el licenciado en Psicología Fabricio Pocasangre en Axones y Dendritas. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias. Gracias. Con eso nosotros vamos a continuar con más aquí en Hola El Salvador.